Ribeiro, y a su vez Ribeiro pues sigue a Borges y a otros creadores, una de las características del cuento es que debe tener un desenlace imprevisto, ¿no? Un desenlace no esperado. Es lo que ocurre con La forma de la espada, ¿no? O es también lo que ocurre con este famoso relato de Julio Cortázar, Continuidad de los parques, donde también se da este juego metaficcional en el que el lector es parte de esta historia que se está contando. No sé si ustedes han leído Continuidad de los parques. Bueno, traten de leer este relato, Continuidad de los parques, de Julio Cortázar, en el cual también se da esta mezcla, se aprecia de qué manera la ficción invade a la realidad, ¿no? Y pone en peligro la vida del personaje que está leyendo, ¿no? Entonces es lo que ocurre aquí también cuando nosotros como lectores hemos seguido el relato pensando que John Vincent Moon era un héroe, y solo al final hemos descubierto que es todo lo contrario, ¿no? Que es un traidor, y por esa razón, por ese motivo, es que él no olvida esta circunstancia lamentable en su vida, y cada vez que puede expresa o hace una especie de catarsis con quien está cerca de él, porque podría no haberle contado nada a Borges, pero como es una espina que tiene él dentro de sí, entonces de esa manera el haberle confiado a Borges esta historia lo lleva pues a liberarse de alguna forma, es decir, que la literatura de alguna forma es una liberación de algún trauma, de algún complejo, de algún secreto también, ¿no? En ese sentido, el secreto es de esta naturaleza, es algo que se va revelando poco a poco. Y otra de las cuestiones que también podemos señalar es que leyendo a Borges uno no se da cuenta exactamente de la diferencia que hay entre la realidad y la ficción. Ambos planos se mezclan. Desde el punto de vista temporal también, ¿no? Desde el punto de vista temporal vemos que la acción se traslada, imagínense ustedes, hasta el otro lado, hasta el otro lado del mundo, se traslada hacia Irlanda. Ese juego solo es posible que lo haga Borges, que conoce muy el dedillo la geografía europea, ¿no? Y entonces allí ubica, y en esa época, 1922 también es importante, porque es una década de revoluciones. Ustedes saben que Irlanda siempre ha mantenido una actitud distante con respecto a Inglaterra, ¿no? Por eso es que cuando es confundido como si fuera un inglés, él inmediatamente hace saber que él no es un inglés, sino un irlandés, ¿no? Entonces, en este relato, pues, Borges trata una serie de temas propios de la condición humana, como también en esa misma década el mundo estaba dominado por la ideología comunista, que es otro de los temas predilectos de Borges, ¿no? Entonces, cuando describe, cuando el supuesto personaje, ¿no?, describe a Moon, en realidad Moon se está describiendo a sí mismo, ¿no? Nos dice, en un atardecer que no olvidaré, ¿no?, nos llegó un afiliado de Munster, un tal John Vincent Moon. Vean este lado de la ideología del personaje. Dice, tenía escasamente 20 años, era flaco y fofo a la vez, daba la incómoda impresión de ser invertebrado. Había cursado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista. El materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión. Las razones que puede tener un hombre para abominar de otro o para quererlo son infinitas. Moon reducía la historia universal a un sórdido conflicto económico. Afirmaba que la revolución
estaba predestinada a triunfar. Yo le dije que a un gentleman solo le pueden interesarle causas perdidas. En fin, ¿no? Entonces, y agrega, el nuevo camarada no discutía, dictaminaba con desdén y con cierta cólera. Esto quiere decir que estos personajes que se definen como republicanos, como católicos, todos ellos también adscribían a la tesis de la revolución, eran seguidores del materialismo histórico, pero parece ser que Moon, digamos, exageraba esta característica. Moon era una suerte de fanático que le daba a cualquier hecho de la realidad, le da una explicación desde el punto de vista del materialismo histórico, que es algo que ustedes tampoco ya no han vivido en San Marcos, porque en las pasadas décadas revolucionarias del siglo XX, San Marcos, sin duda, como universidad estatal que era, pues se caracterizaba por eso, ¿no? Porque la mayoría de los estudiantes eran admiradores o eran seguidores del materialismo histórico. E incluso estaba entre los cursos obligatorios que había que seguir en primero o segundo, no sé, era anual en esa época, en primero o segundo año había que salir materialismo dialéctico y materialismo histórico, ¿no? Entonces en el relato también se hace referencia a esa época, efectivamente, 1922, que también es el año que se publica Trilce, es el año que también Joyce publica el Ulises, Joyce es irlandés. Entonces hay una serie de datos que son importantes dentro de la historia contada por John Vincent Moon, ¿no? Que de esta manera pues se libera de alguna forma, o por lo menos se hace su catarsis por haber cometido un crimen que realmente indigna. Por eso es que él de antemano le dice a Borges, personaje, le dice: ahora desprécieme, ¿no? Sin embargo, el relato no agrega ningún comentario de parte de Borges, pero en todo caso sí se puede percibir en la entrelínea que Borges sin duda también critica el comportamiento indigno que tuvo John Vincent Moon en aquella oportunidad en que traicionó al amigo que lo había ayudado, traicionó a la persona que era parte del grupo de revolucionarios que luchaban por la liberación de Irlanda. A John Vincent Moon no le interesó eso de ninguna manera, ¿no? O él lo que le interesó es el dinero, le interesó lo económico, y por esa razón no vaciló en traicionar a este amigo y luego huir, como dice, hacia Brasil. Cobró los dineros, viajó hacia el Brasil, y del Brasil es que pasó a la Colorada, ¿no? Y pasó con tanto dinero que pudo comprar la Colorada, y de esa manera su vida tomó otro rumbo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido con muchos revolucionarios, dicho sea de paso, ¿no? Que, como se dice, de jóvenes bomberos y de viejos, de jóvenes incendiarios y de viejos bomberos? Es lo que ha ocurrido también con John Vincent Moon. En su época juvenil fue un seguidor del materialismo histórico, de las teorías de Marx, pero ya en su adultez o en su ancianidad es un personaje que vive cómodamente, vive dentro de un terreno que él mismo ha cogido, y digamos que para él es una suerte de placer, y ese placer también nos convoca a nosotros. Es una suerte de placer contar esa historia que ciertamente lo sanciona, pero a la vez, vamos a decir, también los antihéroes son importantes en la literatura, ¿no? No solamente los héroes, sino también los antihéroes. Y por eso Borges
tiene también otro cuento muy breve, que se lo voy a leer, que se relaciona mucho con este que acabamos de leer, que es La forma de la espada. Y ya que ustedes han leído, yo se lo voy a leer, es más breve que el otro, pero sí creo que vale la pena porque está estrechamente relacionado con este tema del traidor y del héroe, ¿no? Y el relato se llama así, tema del traidor y del héroe, ¿no? En este caso, el narrador sí está ubicado en... bueno, no se sabe exactamente dónde está ubicado, ese es otro secreto en Borges. Es decir, nos cuenta una historia, quiere que creamos en esa historia, quiere que confiemos en lo que nos va a contar, pero es un tanto sutil para, al mismo tiempo de decirnos que nos está contando algo verdadero, de otro lado podría ser que aquello no haya ocurrido, que haya sido simplemente su imaginación, ¿no? Entonces vamos a leer este relato, va a quedar también como un testimonio de esta temática de Borges, de cómo la traición y el heroísmo son cosas que están relacionadas, y depende de la perspectiva para ver a quién consideramos como traidor, a quién consideramos como un héroe, ¿no? Es decir, depende mucho de la perspectiva. Para unos puede ser héroe un asesino, para otros no, dependerá de cada circunstancia, ¿no? Entonces leemos brevemente este relato que se llama Tema del traidor y del héroe. Léanlo también, ¿no? Léanlo, les va a gustar, es breve, pero también tiene ese secreto que queda sin revelar, ¿no? Dice así: bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios, y del consejero áulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, he imaginado, o sea, dice, he imaginado este argumento que escribiré tal vez, y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. ¿Ven? Él mismo juega con el lector, dice, he imaginado este argumento que escribiré tal vez, dice en futuro, pero ya la historia está escrita, ya la está escribiendo, aunque él la situó en el futuro, ¿no? Y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así. ¿Ve? Pone la fecha de escritura el día que él imaginó esta historia, en la que también aparece la heroicidad y la traición. Y continúa, dice, la acción transcurre en un país oprimido y tenaz. Dice, Polonia, Irlanda, vuelvo a mencionar Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. O sea, ya la historia había ocurrido al promediar o al empezar el siglo XIX, pero el narrador es contemporáneo, ¿no? Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda, digamos 1824. Es decir, finalmente elige como que esta historia ocurre en Irlanda. El narrador se llama Ryan. Este dato es importante. El narrador se llama Ryan. Es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas, ¿no? Entonces aquí es muy importante, el narrador, recuerden este nombre, se llama Ryan, y este Ryan es bisnieto, miren la afiliación que hay, es bisnieto del joven, del heroico, del bello,
del asesinado Fergus Kilpatrick. Fergus Kilpatrick es otro nombre que ustedes deben recordar, porque es Fergus Kilpatrick quien es mencionado al comienzo del relato como un héroe, ¿no? Bueno, sigue la historia, dice: Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores, a semejanza de Moisés, que desde la tierra de Moab divisó y no pudo pisar la tierra prometida, ¿no? Hay la mención a Moisés. Kilpatrick pereció en la víspera de la revolución victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Ryan es el narrador, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, recuerden que es su bisabuelo, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador. Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras facetas del enigma inquietan a Ryan, al narrador, el que está investigando el asesinato de su bisabuelo. Son de carácter cíclico, parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así, nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe hallaron una carta cerrada que le advertía el riesgo de concurrir al teatro esa noche. También Julio César, al encaminarse al lugar donde lo abordaban los puñales de sus amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la traición con los nombres de los traidores. La mujer de César, Calpurnia, vio en sueños abatida una torre que le había decretado el Senado. Falsos y anónimos rumores, la víspera de la muerte de Kilpatrick, publicaron en todo el país el incendio de la torre circular de Kilbargan, hecho que pudo parecer un presagio, pues aquel había nacido en Kilbargan. El rato anterior también se menciona Kilbargan. Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas que se repiten. Piensan la historia decimal que ideó Condorcet, en las morfologías que propusieron Hegel, Spengler y Vico, en los hombres de Hesíodo, que degeneran desde el oro hasta el hierro. Piensa en la transmigración de las almas, doctrina que da horror a las letras célticas y que el propio César atribuyó a los druidas británicos. Piensa que antes de ser Fergus Kilpatrick fue Julio César. De esos laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación, una comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos. Ciertas palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick el día de su muerte fueron prefiguradas por Shakespeare en la tragedia de Macbeth. Que la historia hubiera copiado la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copia la literatura es inconcebible. Ryan indaga que en 1814 James Alexander Nolan, es otro personaje importante en este relato, el más antiguo de los compañeros del héroe, es decir, de Fergus Kilpatrick, había traducido al gaélico los principales dramas de Shakespeare, entre ellos Julio César. También descubre en los archivos un artículo manuscrito de Nolan sobre los Fitzpatrick de Suiza, vastas y errantes representaciones teatrales que requieren miles de actores y que reiteran episodios históricos en las mismas ciudades y montañas donde ocurrieron. Otro documento inédito le revela que pocos días antes del fin, Kilpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor, cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia no condice con los piadosos hábitos de Kilpatrick. Ryan investiga el asunto. Esa investigación es uno de los hiatos del argumento y logra descifrar el enigma. Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad, y los actores fueron legión
y el drama coronado por su muerte abarcó muchos días y muchas noches. He aquí lo acontecido, he aquí lo acontecido. El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento de este traidor. Nolan ejecutó su tarea. Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick. Es decir, quien supuestamente era el héroe, era en realidad el traidor. Demostró con pruebas irrefutables la verdad de la acusación. Los conjurados condenaron a muerte a su presidente, al querido Fergus Kilpatrick. Este firmó su propia sentencia, pero imploró que su castigo no perjudicara a la patria, ¿no? Eso es lo que imploró. Entonces Nolan concibió un extraño proyecto. Nolan es el que descubrió el enigma. Dice: Irlanda idolatraba a Kilpatrick. La más tenue sospecha de su vileza hubiera comprometido la rebelión. Nolan propuso un plan que hizo de la ejecución del traidor el instrumento para la emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido, en circunstancias deliberadamente dramáticas que se grabaran en la imaginación popular y que apresuraran la rebelión. Kilpatrick juró colaborar en ese proyecto que le daba ocasión de redimirse y que su muerte rubricaría. Nolan, urgido por el tiempo, es decir, el que trama toda esta supuesta conspiración en contra de Fergus Kilpatrick, cuando Kilpatrick era el traidor, Nolan, urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución. Tuvo que plagiar a otro dramaturgo, al enemigo inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth de Julio César. La pública y secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublín, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y cada uno de esos actos que reflejaría la gloria había sido prefijado por Nolan. O sea que Nolan había hecho una especie de libreto para ver cómo se iba a comportar Fergus Kilpatrick en esa situación que él se había ganado por haber sido el traidor. Kilpatrick, arrebatado por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía, más de una vez se enriqueció con actos y palabras improvisadas el texto de su juez. Así fue desplegándose en el tiempo el populoso drama hasta que el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe, que apenas pudo articular entre dos efusiones de sangre algunas palabras previstas. En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos. Ryan, es decir, el investigador, el bisnieto del héroe, dice, Ryan sospecha que el autor los intercaló para que una persona en el porvenir diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan, ¿no? Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe. También eso tal vez estaba previsto. ¿Ven? Este relato también es del mismo corte del anterior, pero acá la historia es más compleja, porque este personaje, Fergus Kilpatrick, encarna los dos papeles, ¿no? Encarna el papel del héroe, era el héroe por excelencia de Irlanda, pero al mismo tiempo era el traidor, es decir, el que estaba en diversas circunstancias, estaba poniendo en peligro la independencia de Irlanda. Entonces, como esta situación se repetía, siempre había un traidor, entonces se le encargó al amigo más cercano de Kilpatrick que investigara. Hicieron una investigación muy minuciosa para determinar quién era el traidor. Nolan hizo la investigación y descubrió que el traidor era nada menos que el héroe, que Fergus Kilpatrick era
era en realidad el traidor. Sin embargo, Irlanda idolatraba a este personaje. Nunca hubiera pensado que era un traidor. Es como si dijéramos Bolívar es un traidor o San Martín es un traidor. El pueblo no hubiera entendido que Fergus Kilpatrick traicionara al plan de la rebelión, de la revolución de Irlanda. Entonces, lo que hizo Nolan es aprovecharse de esta condición de héroe, ¿no?, que tenía Fergus Kilpatrick para elaborar una especie de guión, una especie de libreto en el cual todos iban a participar, incluido el propio Fergus Kilpatrick. Iba a decir algunas palabras, tomó elementos de la historia, de Julio César, de William Shakespeare, es decir, tomó también la escena del teatro de Lincoln, prefiguró todo para que, diríamos, al final Fergus Kilpatrick, el héroe, muriera para que se cumpliera la sanción que se le había dado. Pero como el pueblo no iba a creer que él era el traidor, entonces Nolan ideó este plan, ¿no? Aquí el plan es idear un montaje de tal manera que se castigue al héroe que en realidad era un traidor, pero que no se mancille, que siga incólume la figura del héroe, ¿no? Y eso es lo que descubre Ryan, el que investiga este enigma, y entonces este bisnieto del héroe se da cuenta que Nolan ha dejado ciertos vacíos, ha dejado ciertas claves para que alguien en el futuro descubra que en realidad las cosas habían ocurrido de ese modo, ¿no? Y entonces, claro, aquí a Ryan no le quedaron sino dos alternativas: o revelar la verdad y decir que Fergus Kilpatrick había sido un traidor, o de lo contrario, digamos, esconder la historia. Y eso es lo que hace finalmente Ryan. Lo que hace es esconder la historia y, por el contrario, publica una biografía en homenaje a este Fergus Kilpatrick, que en realidad pasa como héroe, cuando en realidad había sido tanto o más traidor que John Vincent Moon. Por eso estas dos historias pues están relacionadas, y hemos hecho una lectura y comentario de ella para que vean cómo Borges siempre nos sorprende con una serie de relatos. Bueno, en la clase de la semana pasada les pedí que leyeran también, no para esta clase sin duda, sino sería ya para el jueves, leyeran de Marco García Falcón el relato El cazador invisible. Yo quisiera saber si han podido conseguir el texto o no. Eso es lo que quería saber. Señorita Bustíos, ¿consiguió usted el texto? Señor Córdoba. No está en internet tampoco. Señorita Bustíos, ¿consiguió el texto o no? Profesor. El texto de Marco García Falcón. No he podido conseguirlo. No lo ha podido conseguir, ya, eso es lo que quería saber. El señor Córdoba no, hoy día no ha asistido, ¿no? De la Cruz, tampoco. Galarreta. Sí, profesor, estamos con el texto, el texto no está en internet. Ya, no lo ha conseguido todavía, ¿no? No. Ya, el señor Ijar. El señor Ijar no está presente hoy. Señorita Guamán. Así que no está. Señor Minaya, ¿usted consiguió el texto, señor Minaya? Ortega. Puchoc. Retamoso. Ya. ¿Pudo conseguir el texto de García Falcón?
Ya, a ver, fíjense, ojalá pueda conseguir, ya se llama El cazador invisible de Marco García Falcón. Finalmente, el señor Tupayachi pudo conseguir el texto de García Falcón. No lo he podido conseguir. Ya, bueno, yo voy a encargarme entonces personalmente del texto, hacerles un recuento en la siguiente clase y luego haremos un análisis porque es un texto muy interesante. De todas maneras, como quizá queda algún tiempo, ojalá puedan ubicarlo. Se llama El cazador invisible y tiene mucho que ver. Vamos a hacer un trabajo exhaustivo sobre este relato, que es bastante más amplio que los textos de Borges, pero creo que vale la pena trabajar acerca de este relato de este escritor peruano, que realmente les recomiendo con mucho fundamento, porque tiene un libro, que no sé si ustedes pueden ver aquí, lo estoy mostrando, en este libro que tiene dos títulos, París personal y El cielo de Capri, de Marco García Falcón. Entonces, en este libro hay en realidad dos libros. Hay un conjunto de cuentos que se llama París personal, ¿no? Y ahí está El cazador invisible. Me da la impresión que en todos estos cuentos de García Falcón se hace presente París, ¿no? Por eso se llama París personal. Justamente este relato también involucra a París. Y luego, en este mismo volumen, tiene una magnífica novela, vamos a decir, es una novela corta, bueno, no tan corta tampoco, pero sí extraordinaria novela, también con el motivo del viaje, de los personajes a la isla de Capri, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a hacer este trabajo para el próximo jueves, que tenemos la siguiente clase. Bueno, con eso hemos terminado hoy y continuamos el jueves.